El Salvador. La pobreza y la exclusión social llevan décadas alimentando a algunos de los más crueles grupos criminales con jóvenes que simplemente carecen de todo y han perdido la fe en el futuro. A esos muchachos que andan buscando sentirse parte de algo, las maras les brindan una oportunidad que habrán de pagar con sufrimiento y sangre. Los tatuajes con los que expresan su pertenencia simbolizan el vínculo indestructible que les une a las maras. De ellas solo se sale al morir. El corresponsal de RT, Gonzalo Guancha, se ha adentrado en este violento mundo y ha palpado el miedo que se respira en las calles. Y si yo no estuviera con vosotros, con la policía, ¿qué me podría pasar? Lo más probable es que no salir vivo de aquí, es lo más probable. Está claro, las pandillas definen a El Salvador. Lo definen como el país más violento, uno de los más violentos del mundo por culpa de su tasa de homicidios diarios, y también lo definen como un país que vive un conflicto con el ejército tomando las calles, pero que no vive una guerra declarada oficialmente contra los pandilleros. Miles de pandilleros, que por cierto viven dentro de El Salvador, pero viven a espaldas del orden legítimo, que tienen sus propias leyes, que tienen su propia jerarquía. Son dos concepciones separadas, pero en un mismo país. Universos paralelos que cada vez que se tocan generan cadáveres, generan miles de muertos, asesinatos cada día sin que ni siquiera haya un motivo claro para ello. Es que en la guerra de las pandillas no hay diferencias políticas, ni religiosas, ni tampoco étnicas. Es solo una cuestión de interacción social y de interacción económica, pero una interacción que se hace a balazos. Y lo más dramático es que creo que esta situación solo va a ir a peor. Y allí podemos leer ver, oír, callar. Ver, oír y callar, así es. Es la manera de intimidar a todos los habitantes de esta colonia. Nuestra premisa era que El Salvador es el país más violento del mundo sin tener una guerra declarada. De hecho, 2015 fue un año trágico en Centroamérica y en especial en El Salvador. Hubo 6.640 asesinatos. Queremos comprender por qué. Y lo primero que pudimos observar fue un país inmerso en una rutina marcada por el miedo. En San Salvador vimos, por ejemplo, que existe una especie de toque de queda no declarado cuando anochece. Hay también fronteras que son infranqueables dentro de la propia ciudad y lo que hay, sobre todo, son armas por todos lados y un enorme despliegue de fuerzas del Estado. Ya saben, por ejemplo, que nosotros estamos aquí. Saben que posiblemente ya saben que patrulla está aquí. Que patrulla entró. Ya están alertados ellos. Estamos entrando a la colonia 22 de abril, donde te decía, ha sido uno de los lugares donde se han proliferado las pandillas, sobre todo uno de los bandos más fuertes de estos grupos criminales, que es la MS-13. La pandilla dice: aquí estamos nosotros, aquí está la gran familia, aquí no puede entrar nadie más, ni un extraño, aunque sea familiar de los que ya residen aquí, no puede entrar nadie sin el consentimiento de la pandilla. Aquí vemos como los grafitis no solo sirven para delimitar la región de influencia MTMS, Mara Salvatrucha, sino que también rinden homenaje a los palabreros, a los jefes de cada clica, que han perdido la vida. El pandillero que ya está bien metido, que ha caminado ya mucho con la pandilla, considera que incluso la vida de su misma madre puede
puede estar a un lado, no es para él prioridad. De hecho, en una ocasión nosotros entrevistamos a un pandillero con su mamá y le dijo él en su propia cara, así como siempre, podía matarla hasta ella. Le dijo el pandillero. O sea, ya estaba metido en lo que andaba, y si algún día la pandilla le decía que tenía que asesinar a su propia madre, lo haría. Lo más llamativo para mí fue el sentido de lealtad que inspira la pandilla entre sus propios miembros, que está incluso por encima del que muestran hacia sus seres queridos. La pregunta que te haces entonces es: ¿qué hace, qué provoca que miles de jóvenes decidan renunciar a la sociedad, decidan convertirse en terroristas y decir adiós hasta a sus propias familias? La respuesta es que la Mara, la pandilla, les proporciona precisamente lo mismo que la sociedad les niega. Les da un respaldo, también les da un objetivo que a fin de cuentas les hace sentirse útiles. Yo entré por las pobrezas pues, que había en mi familia. Y como siempre, desde pequeño fui un poquito pícaro, tipo la oveja negra. Pues. Y el apoyo que no sentía con mi familia lo comencé a sentir en la pandilla. Porque ahí me comenzaron a decir que eran mi familia, me compraban ropa, me compraban zapatos. Todo lo que no me daban ellos, mi familia, pues me lo dieron ellos. Y ahí es donde comencé a sentir apoyo, pues. La clica es la Mara. Es el grupo que nosotros tenemos adentro de la colonia. Allí tengo mi clica, mi barrio, donde yo nací. Ahí crecí, me hice de la pandilla 18. Y las pandillas pues tienen un origen, y tienen justamente un origen en la marginación, en la desigualdad, en la pobreza. Son los sectores populares de El Salvador, que le llamamos así, o sea, los sectores más olvidados históricamente en el país. Es ahí donde surgen los grupos de pandillas. La pobreza, la no atención de parte del Estado, de la población en sus necesidades más básicas. Y si yo no estuviera con vosotros, con la policía, si yo estuviera aquí solo paseando, ¿sería peligroso? Sí, es peligroso. Aquí entrar usted solo es peligroso, porque no lo conocen. Piensan que usted tal vez a recolectar información viene para dársela a la pandilla contraria. ¿Y qué me podría pasar? Lo más probable es que no salir vivo de aquí, es lo más probable. Pero ya estando uno aquí, viendo la presencia de nosotros, sí, no les puede pasar nada. Es que creo que las pandillas como grupo, que tienen un control territorial y social de muchas zonas de El Salvador, existen porque también beben del caldo de cultivo de la pobreza y de las zonas marginadas. Oficialmente hay 60.000 pandilleros, 60.000 personas que mantienen a sus familias desde el crimen. Es una enorme masa delictiva que implica, lo primero, la normalización total de la violencia. En San Salvador hay un punto, más allá de las pandillas, que siempre pone de relieve el problema de violencia y de muerte que vive el país. Es el Instituto de Medicina Legal, que es básicamente la morgue a la que llegan las decenas de víctimas diarias que provocan las pandillas. Pues nosotros aquí brindamos lo que es la ayuda, el asesoramiento familiar a las personas que vienen y piden un servicio funerario. Supongo que te habrá acostumbrado a ver historias fuertes, ¿no? Y sí. Momentos dramáticos. Sí, sí, bastante. Hay momentos en los que pues uno está a la par del familiar y ver, ¿verdad?, el momento de dolor de las personas. Y pues también le causa a uno ese dolor, ¿verdad? Muchas veces me ha sacado lágrimas, pues, y de ver a los niños y su dolor. De ahí algunas personas adultas no es que uno se vuelva inmune y que ya no sienta, ¿verdad? Pero sí uno se acostumbra. Se acostumbra a ver diferentes escenas. En términos de proceso, seguimos por el buen camino. Casi la mitad de los homicidios se han reducido. Tenemos la búsqueda permanente a escala nacional de
una estructura de casi de 100 cabecillas que están debidamente identificados. Muchos de ellos ya prácticamente fueron sacados de ruta, o están en la cárcel, o están en proceso de ser condenados, o cayeron en el fuego con nuestra fuerza policial acompañada por nuestros miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Que son un Estado dentro del Estado? No. Son una fuerza que van a ser y tienen que ser sometidos. Se politiza la lucha contra las pandillas. Si hubiese un compromiso real del combate a la criminalidad, los resultados fueran muy diferentes, porque muchas veces como medios asistimos a eventos donde se habla que se está disminuyendo los homicidios, pero realmente cuando nosotros salimos nos damos cuenta de una realidad muy diferente. Eso se genera en la psicología de la población una especie de odio o resentimiento hacia aquel que siempre le va a parecer sospechoso. Va a estar deseando no justicia y la aplicación real de la justicia, sino que estará esperando una especie de venganza. Ellas, como salvadoreñas y también como periodistas, conviven con las cifras, conviven con la muerte cada día. Y la información rutinaria sobre pandillas sí que acaba creando una terminología específica, un lenguaje y una realidad, a fin de cuentas, una realidad de guerra, en un país en el que, por cierto, siguen estando abiertas las heridas del conflicto de los años 80, una guerra en la que, recordemos, el ejército estaba subvencionado por los Estados Unidos en plena Guerra Fría y luchó contra la guerrilla de izquierdas durante 12 años, dejando un saldo oficial de 75.000 muertos. Pero hoy, El Salvador ha llegado a superar el promedio de muertes diarias en comparación con esa guerra civil. Y lo que te preguntas entonces es cómo ha llegado el país a ese punto. ¿Cómo es posible que una red de pandilleros se haya convertido en el enemigo número uno de su propio país? Si miramos la historia reciente entendemos que tanto la guerrilla de los 80 y la violencia de hoy son reacciones a la injusticia y a la pobreza. Claro que no se trata de justificar a las pandillas, que son básicamente criminales y asesinos, pero sí que se trata de entender por qué la violencia es la vía de expresión para los que nacen pobres y privados de casi todo. Y es que en El Salvador, por ejemplo, 6 de cada 10 hogares, dice la estadística, son pobres. Y me estoy refiriendo a servicios básicos, me refiero al suministro de agua, al saneamiento o a la electricidad, que son privativos para gran parte de la población en una sociedad muy desigual. Tan desigual que está no solo dividida, sino que está también rota. Aquí se han hecho intentos por frenar esto a través de algunas leyes, pero que no han dado resultado. Hay una ley de proscripción de pandillas que no funcionan. Otros planes como mano dura, super mano dura, no han funcionado. Eso lo que ha hecho es incrementar más el accionar de las pandillas. Marvin Reyes es uno de los policías que más saben de la lucha contra la Mara y cree que el enfoque es inadecuado. Porque aquí se da un efecto, que cuando se reprime a alguien, busca la manera de contrarrestar esa represión. Y ellos lo han hecho contrarrestándolo con más violencia. O sea, la violencia quieren combatirla con violencia y eso no funciona en ninguna parte del mundo. Es que las pandillas no son solo un grupo delincuente. Surgen con el fin de la Guerra Civil en 1992. Fue entonces cuando desde Estados Unidos se decidió deportar a El Salvador a 4.000 pandilleros activos del sur de California. Esos 4.000 de entonces son el germen de la estructura actual y la red a día de hoy sigue retroalimentándose desde Estados Unidos con todo el triángulo de la muerte que, como sabemos, es Guatemala, es Honduras y El Salvador. ¿Cómo ganáis ese dinero en los territorios de la 18? ¿Qué se hace? Pues 1, robando. 2, poniendo renta. 3, por medio de droga. Arma. ¿Se extorsiona? Extorsión. Llegamos a contabilizar hasta 18 millones anuales que recolectaban de la industria del transporte las bandas de criminales. La vivimos en carne propia. La propia empresa nuestra perdimos
alrededor de 25 empleados por amenazas a que la empresa en aquel momento contaba con 120 unidades, pagase una cantidad de $10 por cada unidad diaria. Y por supuesto fuimos perseguidos, perdimos obreros, quema de unidades. Así que las maras son hoy una macroestructura que adopta características de otras redes criminales o terroristas, por ejemplo la extorsión de la mafia italiana, la jerarquía de los yakuza de Japón, el sentimiento de lealtad también de los yihadistas, pero sobre todo suponen un supernegocio que roban 800 millones de dólares al año y eso le viene a suponer al país un 18% de su PIB. En la calle esto se traduce en extorsiones, en robos y en violencia y sobre todo en vivir en un chantaje que en última instancia te puede matar. Llevaba pistola. Solo íbamos dos, iba el motorista y yo. Pero el motorista siempre está afuera esperando con el carro ya encendido. Solo yo tenía que entrar, ir a hacer lo que tenía que hacer, salir e irme. Fue una experiencia como primera vez, fue nervioso ir a hacer algo así, ¿me entiendes? Porque quitarle la vida a alguien, ahora lo mira uno distinto, pero en aquel tiempo uno lo mira como deporte. Una incursión. Ajá, por eso a mí nunca me han hecho los tatuajes. ¿Por qué? Porque ellos sabían que yo me podía meter en cualquier territorio. ¿Por qué? Ellos me levantan la camisa y yo no tengo nada. Cada tatuaje es como una medalla, es como una misión hecha. Algunos sí, otros no. Como un uniforme. Sí, ahí lo más sagrado es la pandilla, las letras, no importa la mamá que es la que lo tuvo uno, ahí no importa la pandilla, la familia. ¿Cómo vive hoy día, fuera de la mara? Pues mira, ahorita con un poco de temor, tengo enemigos por todos lados, diferentes enemigos, diferentes pandillas. Y sí, da temor un poco, más hasta con la policía ahorita y el grupo que ha salido de exterminio. Entrada hay en la pandilla, pero salida ya no hay. La única salida es la muerte. Es fácil entrar en la mara, pero es imposible salir a no ser que sea en un ataúd. Las maras son como una casta de repudiados que te acepta y que te atrapa para que mates con ella. Pero lo cierto es que hay pocas oportunidades fuera de la pandilla. De hecho, por ejemplo, oficialmente solo encontramos un lugar para borrar los tatuajes. Muchas personas por las que vienen aquí son estigmatizados, discriminados, no pueden optar a un empleo y si están trabajando, bueno, de hecho no pueden entrar porque cuando les hacen el examen médico y los revisan y les ven un tatuaje ya no clasifican, ¿verdad? La gente los mira mal, pero sí sufren mucho los pacientes discriminación y estigmatización. ¿Cómo querrías que mejorara tu vida? ¿Qué pedirías? Fíjate, mi deseo más grande que yo lo vengo pidiendo a Dios, que me quite todos mis tatuajes. Al principio del programa les decía que me temo que la cosa va a ir a peor y hay un motivo claro. Las pandillas son un enemigo formidable y lo serán más aún. Las principales agrupaciones, que son la Mara Salvatrucha y Barrio 18, con sus dos facciones, sureños y revolucionarios, han anunciado una tregua entre ellas. Hasta ahora los enfrentamientos territoriales entre las clicas eran la pauta dominante, pero ahora conforman un frente común contra las fuerzas estatales, y esas fuerzas estatales ven cómo el problema se viene agravando. ¿Cuál es la pandilla más temida para la policía? Desde que se empezaron a perpetrar los primeros ataques de pandilleros hacia policías, iniciaron la pandilla 18. Esta pandilla 18 se ha dividido en dos. Una que se llama sureño y otra que se llama revolucionario. Y son los más violentos, los más sanguinarios.
han causado gran cantidad de asesinatos con lujo de barbarie. Han despedazado personas, han matado policías, decenas de policías, han matado familias completas. Esta estructura es la más criminal y la más sanguinaria de todas. Moverse por El Salvador, por San Salvador, por la capital, circular prácticamente por una ciudad en estado de decepción. Hay muchas fronteras internas que delimitan qué zona es libre de pandillas, que delimitan qué zona es de la Mara Salvatrucha y qué zona pertenece a Barrio 18. Vamos tratando de componer el rompecabezas de la violencia que domina el país y precisamente una de las piezas más importantes que nos faltan es el de una de las pandillas que vamos a conocer. La pandilla más temida por la población y la más violenta con la policía. Podría llamársele una guerra no convencional que el Estado ha proclamado contra las pandillas. ¿Cómo llega a ese punto en el que las pandillas que son archienemigos, que en algunas zonas no se pueden ni ver, es decir, hay clara frontera, pero sí tenéis diálogo? La similitud entre las pandillas es más parecidas que no parecidas, ¿me entendés? Los problemas que tenemos son iguales, las tres estructuras. De donde venimos es lo mismo, comunidades desintegradas, hogares desintegrados, violencia familiar, migración, abandono y etcétera. Es curioso porque oyendo a Santiago me dio la impresión de estar ante un líder opositor o un revolucionario más que ante un líder, un portavoz de las maras. Tenía que pararme a recordar los miles de asesinatos que cometen las clicas y la gente como él. Pero son asesinatos que, por otra parte, también han generado un enfrentamiento brutal con las fuerzas del Estado. Unos cuerpos del Estado que tampoco están exentos de haber cometido abusos. Sus manos también están manchadas de sangre. Por eso, precisamente, quisimos visitar a los primeros periodistas que han informado sobre masacres cometidas por las propias fuerzas policiales. Si la policía asesina a 5 pandilleros o a 8 pandilleros desarmados que se han rendido, nosotros le llamamos a eso una masacre. La policía le llama a eso ejecuciones o en las redes sociales el público le llama a eso ajusticiamientos. Eso es una masacre y es ilegal. Te puedo decir con certeza de que la policía en su plenitud completa se ha convertido en un grupo de exterminio, en una entidad que más viola los derechos, que está asesinando personas y lo están disfrazando ¿con qué? Con enfrentamientos entre pandillas. Yo me dedico a la agricultura e iba a trabajar cuando estaba en una loma en pie, ¿verdad? Cuando señores agentes policiales rurales desde el monte comenzaron a atacarnos, a atacar así a balazos, ¿verdad? Nunca me imaginé que a mí me estaban tirando, me estuvieron ultrajando, me estuvieron golpeando, diciéndome de que yo era pandillero y sin encontrarme nada. Ya con las balas dentro del cuerpo. Sí, ya con la bala del cuerpo, dentro del cuerpo. ¿Cuántos disparos te dieron? Me dieron 3 disparos. ¿Cuál es tu situación? ¿Sientes inseguro? ¿Sientes miedo? ¿No quieres que la policía sepa que estás contando el caso? ¿Cómo no? Pero lo que pasa es que hombre, en los policías no hay nada de confianza. Así se lo digo porque imagínense que yo siendo un civil y ellos apoderándose de todos nuestros derechos. Este es otro caso representativo. Un joven tiroteado por error, lisiado de por vida y que hoy teme tanto a las pandillas como también le tiene un pavor enorme a la policía. La Fiscalía Defensora de Derechos Humanos denuncia más de 100 ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas estatales. La sociedad civil vive en medio de una guerra que, además de ataúdes, entierra las pocas garantías que hay hoy día de aplicar los derechos humanos en El Salvador. De hecho, por ejemplo, no hemos hablado con más víctimas de violencia no solo por lo doloroso que les pueda resultar, sino por su propia seguridad, la seguridad de los entrevistados.
La pregunta que nos hacemos llegados a este punto es ¿cómo maneja el poder político esta situación? Es que somos sujetos políticos. Lo único que hasta el día de ahora hemos sido utilizados políticamente. Somos un discurso para ser presidentes, diputados y alcaldes. Por supuesto, la violencia tiene un uso político fantástico. Una vez que creas un enemigo común y una vez que tenés la posibilidad de asustar a una comunidad completa, como hoy lo hace Trump en Estados Unidos, con un fenómeno, detrás de esa cortina podés robar, detrás de esa cortina podés hacer negocios ilícitos, detrás de esa cortina podés lavar dinero que has robado a las arcas del Estado, detrás de esas cortinas podés albergar negocios que no tendrían lugar de existir si en lugar de hacer carpetas publicitarias hubieras hecho tu trabajo. ¿El resultado cuál es? Un enfrentamiento del pueblo contra el pueblo. ¿El policía quién es? El policía es una persona uniformada que proviene del pueblo salvadoreño. ¿Y el criminal o el pandillero quién es? Una persona pobre que no tuvo oportunidades, decidió meterse ahí y ahora están enfrentados en una guerra. Estamos en la comunidad 22 de abril. Hoy es domingo por la mañana y estamos asistiendo a una escena muy sintomática de El Salvador. Un jardín de infancia, un campo de fútbol totalmente vacíos justo cuando debían estar más frecuentados. Es el reflejo de una sociedad, la salvadoreña, coaccionada por el miedo a la violencia. ¿Qué tendría que hacer yo para entrar a esa guerra? Primero, necesito más territorio. Segundo, necesito más soldados. Y tercero, necesito más armas. Y ninguna de estas tres cosas las regalan. Hay que comprarlas. Para comprarlas necesito dinero. Y el dinero no lo tengo. El dinero tendría que venir ¿de dónde? Del pueblo, de empresas. Más extorsión, más secuestro, más robos, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que produzcan dinero. ¿A quién termino jodiendo? Al propio Salvador. Al propio pueblo, a la misma sociedad que ya está cansada. Ninguna de las personas con las que hemos hablado nos ofrece esperanza alguna de cara al futuro. Las pandillas están totalmente asentadas en la sociedad en detrimento de un gobierno que está ausente en esas colonias. Y el dinero fluye, tanto para la extorsión de las maras como para los negocios privados de seguridad. Pero sobre todo está el miedo. El miedo continúa condicionándolo todo. Y eso teniendo en cuenta las posturas de cada bando y la realidad social, me temo que va a seguir siendo así durante mucho tiempo.